La Escuela El Arado y el Mar presenta. El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Y en alguna ocasión, Juan Vicente Gómez dijo, no, ahora en Venezuela no hay liberales ni conservadores, todos somos venezolanos. ¡Ay, cuidado con ese discurso de la burguesía! Como es que cantaba Lee Primera, la canción aquella del tiburón y la sardina, ¿sí? El tiburón que llama a la unión a la sardina, ¿sí? Ahora más que nunca es imperativo, por eso, poner en primer lugar las ideas. Las ideas. Hoy más que nunca Simón Bolívar seguirá imponiendo su idea, su razón, su verdad, su proyecto. Y hoy más que nunca nosotros, los verdaderos bolivarianos y bolivarianas, estamos llamados al argumento, a la idea, al estudio y a la batalla ideológica. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en elaradoyelmar.blogspot.com. Más que una página, una escuela de cuadros, en asociación con trincheraderosas.blogspot.com. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0416-626-3300. En Twitter estamos en @ungranoDeMaíz y en @elaradoyelmar. Y retransmiten las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, Emisora Cultural de San Antonio en Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Y en Anzoátegui, Radio Chamariapa. Sin comentarios. ¿Listo? Ahí está. Está todo dicho. ¿Qué más? ¿Cómo están? Está todo dicho. Muy bien. Sí, muchas recomendaciones en Twitter de los últimos dos textos. ¿Probó Toby? Toby esa silla hace un ruido. Eso, si pudieras trabar el respaldo sería genial. José Ferraz, Ana Boru 7, Joel Martínez, Pedro Guerrero, Venezuela con Paz, Candanga Noticias, José Manuel Noriega, bueno, muchos mensajes, recomendaciones a dos de los textos, sobre todo el texto de El discurso del Papa, tiene muchísimas recomendaciones en Twitter. El discurso del Papa complementa el asesinato de Chávez. Había algunos mensajes también por ahí, ¿no? Diga que más o menos uno. No, pero no tienen. ¿Qué recomienda? Impelable, dice leer, dice otro. Recomendar que lo lean. Son recomendaciones para leerlo, no hay mensajes, pero de todos modos valen la pena, ¿no? Sí. Los que llegaron aquí al 0416-626-3300 por el mismo tenor, elogiosos. Sí, salvo algunos mensajes que me comentaste ayer y que había algunos mensajes que se habían detenido demasiado en la música que pusimos al final, en vez del contenido de la columna. Sí. Bueno, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el texto? Dele. De una. Arranque con el texto. ¿Vamos a comentar el audio de Chávez? Bueno, dele. No, ahora ese audio del comandante Chávez está muy bueno por estas horas que están llamando tanto a la Unión Nacional para la defensa de la patria. Sí. Y por cierto que ayer estaba William Dávila en la comisión de defensa del Esequibo. Qué sinvergüenza son unos y otros. Sí. ¿Qué hace William Dávila ahí adentro? ¿Y quién coño fue el que invitó a William Dávila? Sí. Eso son sinvergüenzas, es lo mismo. Sí. Es que el gobierno insiste en la ilusión de querer de lo que dice Chávez ahí, la ilusión de restituir la socialdemocracia, sí, el pacto de punto fijo, no, pero con lo peor. No, y otra cosa, que la Unión Nacional es con los revolucionarios, señores, con los socialistas. Bolivia se fue a la guerra de independencia aliado con los mantuanos, y fíjate después de los mantuanos lo que le hicieron. No puede confiar en ese enemigo. Sí, pero aquí es que no son enemigos. El gobierno y la MUE es la misma cosa, son dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El pueblo engañado, 3 millones de votos, después va a votar y tal, y derrotamos a la MUT. Mentira. Al decreto de Obama, con el decreto primero el pueblo memoria corta, segundo no relaciona, ¿verdad? Y boxeo de sombra.
Chao. Mira, que ayer estaba hablando con una persona y pensaba que Obama había derogado el decreto. Pero Obama se no derogaron nada. Lo que hicieron fue a profundizar más las sanciones contra estos generales. No, y ahora hay mucho hashtag que dice Maduro entrega las firmas ya. Hay unos chistes muy viejos. Bueno, hay uno que dice, papi, ¿en qué se diferencia? Le dice un nene al padre los demócratas de los republicanos, que unos van a misa de 11 y otros a misa de 5. Y en Argentina también hay uno que es muy parecido, dice, papi, ¿en qué se parecen los radicales? ¿En qué se diferencian los radicales y los peronistas? Que son como los adecos y los copellanos. Le dice, no, los radicales son peronistas pero con culpa. Y me parece que pasa lo mismo habría que inventar ese chiste en esta etapa. Dele, Saturno. Que fíjate, esas contradicciones y esa posición ideológica es la que permite que el cardumen, que es el pueblo, sea fácil presa del tiburón capitalista. Porque no le dan razones sagradas para que ese cardumen popular tenga la organización, tenga la conciencia para enfrentar al monstruo del capital, del tiburón criminal. Bueno, vamos con el texto rojo de hoy. Humberto, Ajá. ¿le parece? L. Texto rojo y subversivo que hemos Intitulado El bachaqueo es reflejo de los errores del gobierno. Que quede claro, hay una feroz guerra económica. Es la guerra del capitalismo contra la sociedad. Esa es la única guerra y no se puede resolver dentro del capitalismo. Recordemos que el capitalismo necesariamente es creador de miseria material y espiritual. Atenta contra la existencia de la humanidad, contra la naturaleza. El gobierno nos plantea una guerra sin enemigos. Ajá, es importante antes de ir a ese párrafo dejar bien en claro eso que dice Humberto al comienzo, porque muchas veces nos han dicho que ustedes dicen que no hay guerra económica. No, nosotros lo que planteamos es que el gobierno va a una guerra que se la planteó el enemigo y se la planteó desde que la revolución decide marchar hacia el socialismo, y resulta que va a una guerra sin enemigos. No hay enemigos, los que te hacen la guerra les das dólares, los alimentás. Eso muchas veces no queda claro cuando nosotros planteamos la guerra de mentira o el espejismo de la guerra económica, es que el gobierno plantea una guerra de mentira. Pero yo discrepo. O no se defiende. Yo tengo otra visión. Fíjate tú, ¿cuál es la guerra económica que le están haciendo al gobierno? Vamos a poner escasez. Ajá, ¿de dónde viene la escasez? Es que alguien dijo, vamos a producir una escasez para que el gobierno sufra y el pueblo sufra. No, es los errores económicos de un socialismo a media y un capitalismo a media que producen la necesidad de la escasez y del bachaqueo. Cuando dicen, por ejemplo, un antiácido, 6 bolívares. Entonces, ahí están, que era aquello que llamaban precios por el control de costos. Y toda esa serie de barbaridades que han hecho. O es capitalismo o es socialismo. Ese es el error principal del gobierno, ¿verdad? Entonces produce toda esa distorsión. ¿Tú crees que los bachaqueros, aquel invento de algún loco ahí del gobierno de que le daban 2.000 bolívares a cada bachaquero para que se fuera de la fila? Pero no hay dudas que el capitalismo, es el mismo capitalismo el que produce la distorsión, independientemente de que la mayor responsabilidad la tenga el gobierno. Pero fíjate tú una cosa, si tú te pones a ver la cantidad de préstamos que el capitalismo le ha dado al gobierno en los últimos años, una cosa asombrosa. Cada ratico 5.000, 20.000, 40.000, o es que los chinos son qué. No, y el último retiro fue el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, no sé qué. Y la venta de oro repatriado. La guerra el problema es un vacío teórico. Este bachaqueo y toda esta distorsión surge de los errores teóricos del gobierno que no hacen ni capitalismo ni socialismo. Es cierto. Y ese es el problema. Tú vas a pensar entonces que el problema de la escasez o el problema del dólar paralelo, esas cosas es hechura de un grupo que hay inventando. Vamos a subir el dólar a 600. No. Son manifestaciones de una realidad y de las distorsiones económicas del gobierno, sin duda. Que no es ni chicha ni limonada, ni molusco ni marisco. La ambigüedad. La ambigüedad. Se genera todo eso. Claro, extravió el camino que dejó el comandante Chávez cuando definió el carácter de la revolución. Mire, señor, porque es que da iracundia, da coraje. Humberto es testigo. Fíjate, cuando comenzaron las reformas económicas,
se le dijo al gobierno, eso está escrito, señor, el problema no es económico, material, el problema es espiritual. Crearon un pueblo capitalista chiquitico, porque cada bachaquero es un empresario. En la bolsita que va, esa es mi firma. Producto interno bruto. No es de maletín, es de bolsita. Es de bolsita, en la bolsita quedan cuatro rollos de papel toalé, esa es su firma, voy a trabajar, está. Es lo mismo que un taxista, pues, la misma mentalidad, y la misma mentalidad de cualquier Mendoza, cualquier tipo cualquier transnacional. Cualquier transnacional, pues, es la misma lógica del capital que Chávez dijo, quítenla. Pero estos vivos llegaron y se la quitaron del plan de la patria. Se la quitaron del plan de la patria. Ahora fíjate, toda esta distorsión y no hay ni un culpable. Pero bueno, ok, no sea culpable, pero no hay ni una autocrítica. Oye, el dólar a 600 y la culpa es de los dueños del Dollar Today. No, y nuestra. Ayer llegaba un mensaje diciendo que como nosotros estábamos diciendo que el dólar estaba por las nubes. Dándole legitimidad. Porque lo legitimábamos al dólar. No, la legitimidad al Dollar Today se la dio el gobierno cuando dijo, ese dólar de ahí, es referencia. Es referencia y lo vamos a quitar y está distorsionando la economía. No nosotros. Ahora fíjate, el Dollar Today es un dólar que explica cómo es que lo calculan. Dice, mire, si bajan las reservas, han bajado. Sí. Si sube la masa monetaria, ha subido. Usted multiplica eso y lo divide entre 2 y no sé qué, y le da el valor del dólar en cómo se lo están cambiando en Cúcuta. Si usted dice, no, el dólar está 6 y va a Cúcuta y dice, dame un dólar por 6 y le sacan una manito, usted dice, oye, el dólar Today tiene razón. Bueno, siga, vamos. El gobierno nos plantea una guerra sin enemigos. Es peor. Estimula al verdadero enemigo, al capitalista. Se le llama 1 y 1000 veces. Se le dan dólares, se le da participación en la faja, se hacen exposiciones de negocios exitosas. Nunca, como ahora, el sector capitalista estuvo tan robusto. Rara guerra esta, cuando la víctima alimenta al verdugo. Extraña manera de ir al socialismo. No, y todavía siguen tropezándose con la misma piedra de querer subir las fuerzas productivas con el capitalismo, querer diversificar la economía con estos capitalistas que se robaron los 60.000 millones de dólares que iban a sacar una supuesta lista, o iban a sacar la lista de esos choros y la gente se quedó esperando esa lista, por cierto. Ahora, todo eso que lee Humberto ahí, de la faja y la plata y va para fe de cámara y todas estas cosas, impactan la psicología de la población, exacerban el egoísmo y en algún momento va a venir la respuesta egoísta de hecho, la sociedad. Ya está viniendo el bachaqueo, es una respuesta inmediata de eso. Eso es importante, nosotros estamos estudiando el bachaqueo, no el bachaqueo como un fenómeno ahí policial, y que dame la cédula y pon la huella aquí, no, es un problema social basado en el egoísmo capitalista. Pero es un fenómeno para estudiarlo en la Universidad de Edimburgo. Todas esas universidades por ahí tienen que estudiar. Mira, chicos, el país que tiene más conciencia capitalista, el número de cabezas que lo absorben es este. Tú ves, todos esos bachaqueros son empresarios. Sí. Voy a trabajar, dicen los carajos. No, y se van. Tú hemos en un taxi y el tipo dice, este taxi es mi empresa. La empresa, el bachaqueo, es la bolsita. Te voy a decir, además de eso que tú dices, que son empresarios que tienen un solo propósito. Porque el propósito no es desarrollar, como decía el zancudo, las fuerzas productivas y a diversificar la economía, sino es capturar la renta petrolera o lo que queda de la renta petrolera, porque ese es el objetivo final de cada uno de ellos. En esta situación de pelear una guerra sin tocar al capitalismo, es natural que tenga que inventarse enemigos. ¿Y cuál más inmediato que el pobre que busca el sustento en las grietas que dejan los errores del gobierno socialdemócrata? En el bachaqueo. Cuando empezó el fenómeno de las colas que se empezaron a agrandar, dijeron que el pueblo iba a salir y iba a tomar la justicia en sus propias manos porque le estaban haciendo una guerra económica y que el pueblo estaba feliz en las colas y todas esas cuestiones. Ahora lo atacan diciéndole que el pueblo es un bachaquero. Pero lo que dice Humberto ahí, lo que lee Humberto, de que hay que buscar un enemigo, eso es muy grave. Esa es base psicológica del fascismo. Sí, no, y además es una clave de hierro una ley de hierro en la política. No se puede hacer política sin un enemigo. Yo digo que sea de bronce la ley, pero fíjate tú una cosa, el fascismo, si ustedes leen a Porrea, da susto. Sí. La cantidad de gente que escribe a favor de maltratar, de las masacres de los barrios,
Sí. Hay una y lo justifica. Los derechos humanos de nosotros. Alguna escribió y dice que los malandros no tienen derechos humanos. Entonces, ¿para quién es los derechos humanos? Para Rockefeller. Ese no necesita que le digan. No, y criticando ni Cisneros. No, gravísimo. Una supuesta chavista ahí en Aporrea criticando al defensor del pueblo porque dijo que iba a investigar esos asesinatos. Carta blanca contra el AMPA. Pero en el otro extremo está la horrible. misma muchacha escuálida, disociada, enferma, que dice que va a votar por el PSV porque apoya estas medidas fascistas. Sí, claro. No está en el otro extremo, en el mismo extremo. Es en el mismo, es lo que venimos hablando. Coincidieron. Claro. Pero fíjate qué es lo grave aquí. El gobierno, el Estado, está metido en una burbuja y no consigue interpretar la realidad. Al punto, el bachaqueo es una muestra de cómo se está comportando el gobierno. Primero dijeron que eran colombianos. Tienen una cosa, eso va por los militares, ¿viste? Elevando el nacionalismo fascista de los militares. El patriotismo, que hay que tenerle cuidado. Patrioterismo. Después dijeron que es un problema de la cédula. Después Andrés Eloy, por cierto, está por allá por Falcón. Se piró para Falcón. Se piró para Falcón. Y nos dejó tiró este un pelero operativo acá. en macro contra las máquinas. Y que eran cajeras y tal. Bueno, todo eso. Hasta que termina ya el presidente de la República diciendo que son unos parásitos igual que los burgueses. Parásitos y tal. Sí. Señor, no saben cómo interpretar y se van deslizando hacia el fascismo. Sí. Ya están atacando al pueblo humilde. Es suficiente ir a las colas para entender que el bachaqueo es un fenómeno esencialmente de los desposeídos, de los pobres, aquellos con los que decía Martí, quiero yo mi suerte echar. Podríamos preguntarnos, ¿son los bachaqueros pueblo? Si no lo son, entonces, ¿quién es el pueblo? Sabemos que el concepto, cuando se lleva al extremo, hace agua, no sirve. Usemos el concepto humilde, desposeído, y nos aproximaremos más a la realidad. Los bachaqueros son humildes, desposeídos, son los pobres de la tierra. Siendo así, la declaración del presidente, la política económica del gobierno, vuelve a fallar. Ya lo hicieron al pensar en el bachaqueo como un asunto de indocumentados, de mafias, como algo que se resolvería con más cajeras. Recordemos los operativos con pase de televisión y todo. Eso es rarísimo, porque el gobierno no se para a pensar que tiene este problema hace más de 2 años y cada vez le sale un bachaco más grande. Ahora, la falla demuestra evidentemente que el problema reside en un vacío en la teoría, en un menjurje teórico que hace que el gobierno yerre a cada paso. La política del gobierno mezcla en la guerra económica a las mafias de bachaqueros, que llama parásitos, con los burgueses, los mismos que a cada rato llama para conversar y les entrega la faja. El pueblo humilde vuelve a ser despreciado, tal como en el pasado lo hicieron los gobiernos de la Cuarta. Casi se usan los mismos calificativos, y surge una pregunta que deja al descubierto muchos espejismos teóricos. ¿Cuál es la diferencia entre el que saqueó el 27 de febrero y las supuestas mafias de bachaqueros de hoy? Difícil se le pone el asunto al gobierno. ¿Cómo explicar que quien se alzó con unos kilos de carne el 27 era un luchador contra el neoliberalismo y quien ahora revende papel higiénico o pañales es mafioso parásito? No hay duda, algo está fallando en la teoría que guía al gobierno. No funciona, no da los resultados esperados. Es necesario que sea revisada urgente. Sin esta revisión no habrá socialismo, pero tampoco será viable el gobierno, a pesar de las ilusiones momentáneas. Eso está bueno porque el gobierno está sacando cuentas de cuántos diputados va a sacar en las próximas elecciones, en las elecciones de las parlamentarias, y muchas veces nosotros dijimos que el gobierno puede ganar y probablemente gane las elecciones, pero no gane el socialismo y no gane ni siquiera fuerza el gobierno para mantenerse un tiempo más, porque este gobierno es viable si es socialista, si no es un gobierno inviable. No, y que ya las elecciones no resuelven las contradicciones de la sociedad en ninguna parte del mundo. Bueno, salvo en Cuba. No, salvo en Cuba, pero tú ves Grecia, hicieron Estamos hablando de las elecciones burguesas. Las elecciones burguesas. Tuvimos elecciones hace caso. Continúa. Siga. Lo de Grecia es extraordinario, Sancudo, vos que lo comentabas. No, una capitulación en toda la línea. Sí, pero oye, un raje de hoy para mañana. Y los tipos le mandaron
felicitaciones al tipo, al presidente de allá, felicitaciones, los presidentes de por aquí, hasta Maduro mandó, sí. Y el tipo, no me felicite que me voy a rajar esta tarde. Sí, no, la situación de Grecia es impresionante. Bueno, porque una traición tras otra, la socialdemocracia. Sí. Podemos no traicionó, chicos, antes de arrancar. Podemos el de España. El de España. Y bueno, Podemos el de aquí también. El de aquí también se fue y se vino y se va y se viene. Ahora, fíjate, el gobierno no puede resolver esos problemas mientras no resuelva el problema teórico. El problema teórico. Ahí está el asunto. Como tú dices, 2 años con el bachaqueo y no y después de haber probado todo, después de haber respondido cajero, cédula, darle la solución de todo, menos ir a lo profundo. Sí, claro, pero fíjate tú, el bachaqueo, la escasez, el dólar, es culpable a alguien, no sé dónde está. Sí. Una clase social, no sé, un marciano. No hay la mínima autocrítica. Únicamente por allá, digo el presidente, nos hemos equivocado con las cooperativas, échale bola. Da risa, sí. Da risa. Señor, reúne un grupo ahí de destacados, de intelectuales destacados, de verdad. De expertos. Y expertos y todo eso que ellos desprecian. Estudien qué es lo que está pasando. Porque por ahí viene un golpe. Lo anunció Diego Arria. Uh-huh. Diego Arria dice, señor, esto no lo arreglan sino los militares. Bueno, entonces tomen carta en el asunto. Si no, oye, si Chávez hablara. Sí. Pero mira, aparte del entierro, la sepultura del socialismo, en ningún programa, ningún líder del PSV jamás utiliza la expresión lucha de clases, ni conciencia del deber social, ni propiedad social de los medios de producción. Ellos hablan de socialismo a secas, que es una manera... A veces, sí. Cuando ya no tienen no se otra agite opción. Que usted tiene su edad. No, ya. ese es mi estilo. No, pero le da, se tomó No la pastilla importa, para la estoy, atención. Ya yo tengo mi parcelita en el cementerio del Este. Bueno, remate, Humberto. Lo primero que tiene que hacer se puede bachaquear este gobierno es precisar que el enemigo de la verdadera guerra económica es el capitalismo. Todo. No hay capitalismo bueno. De allí es que puede construir una estrategia. Mientras guabinee con el capitalismo, está condenado al fracaso. Qué buen cierre. 0, Dele. 4, 16, 6, 26, 3300, oligarquía, anota ese teléfono que quiero hablar contigo para decírtelo de frente. Porque fíjate una cosa, que el gobierno, para dar ese giro que el documento pide, el texto pide, debe estar afincado en una épica. ¿Cuál era la épica? Chávez. Entonces olvidaron la épica de Chávez. ¿Cuándo olvidaron la épica de Chávez? Cuando dejaron el asesinato así. Cuando no lo asumieron. No asumieron ese hecho de guerra. Uh-huh. Debían de darle una respuesta de guerra en contra del capitalismo. Ahí están entrampados, regresen al asesinato de Chávez. Quedó privado. Vuelvan al punto donde se extravió el camino, que por suerte, a diferencia de lo que planteaba el Che allá en el socialismo y el hombre en Cuba, sabemos dónde se extravió el camino. El Che siempre planteaba que es difícil saber dónde se extravió el camino, pero acá ya sabemos. Aquí sabemos dónde extraviaron. Pero usted sabe que la historia es muy rara. Ajá. A lo mejor Chávez habla. Humberto. No, su turno. La oligarquía está muy preocupada con mis palabras, recibió amenazas, todo tipo de insultos, pero continuamos porque ahora que se quiere disfrazar de chavista y socialista, más duro te vamos a dar, conchísima de tú. La escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas temblar.